bendición de Dios les continúe bendiciendo grande y maravillosamente a todos ustedes, mis queridos cafeteros, cafeteras, hermanos y hermanas en Cristo, a la familia de la fe con la que nos conectamos en este discipulado Sembradores de Vida. Ya iniciando nuestra cuarta lección, las Sagradas Escrituras. En la lección pasada hablamos de cómo nos comunicamos con Dios. En esta lección vamos a ver cómo Dios se comunica con nosotros y lo hace especialmente a través de las Sagradas Escrituras, la Biblia que está para nosotros. Lección número 4, las Sagradas Escrituras. ¡Bienvenidos! Dicho eso, entonces, regresamos aquí, vamos a nuestro material y vamos a hablar acerca de la Biblia. Número 1, significado. La palabra Biblia quiere decir libros, del griego biblos, es decir, que es una compilación o reunión de libros escritos por hombres de Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante es entender entonces que la Biblia es una enciclopedia, una colección de libros que fueron hechas por cerca de unos 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, hombres de diferentes épocas, de diferentes situaciones y en diferentes lugares, que compilaron e hicieron cada uno su escrito y a través de los tiempos y la historia se fue conformando. Vamos a verlo cómo se hizo y vamos al punto número 2, la historia. Periodo de revelación. El origen de la Biblia comienza 1500 años antes, aproximadamente antes de Cristo, cuando fue escrito el libro de Job. Es decir, que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y tú me dirás, ¿y por qué no está de primerito y está por allá casi en la mitad de la Biblia? Porque es un libro considerado poético y hace parte de la estructura de la Biblia. La Biblia no está organizada cronológicamente en el sentido de cómo se escribió, sino cronológicamente en el sentido de cómo ocurrieron los hechos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y llega hasta casi el año 95 después de Cristo, cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis. El lapso o periodo de tiempo de la escritura abarca 1600 años de historia. Básicamente, Dios inspira a diferentes hombres, cerca de 40 hombres, y estamos hablando que en un periodo de 1600 años de historia, que son los que cobijan las Sagradas Escrituras. Empieza con el libro de Job, que fue el primer libro antiguo encontrado, y termina con el Apocalipsis, escrito más o menos sobre el año 95-96 después de Cristo, por el apóstol Juan en la isla de Patmos. Dicho eso, entonces vamos a la formación del canon bíblico, es decir, cómo se conformó la Biblia o cómo se organizó o de qué manera se hizo. Los orígenes de la Biblia dependieron especialmente de las tradiciones orales transmitidas de padres a hijos. Las primeras escrituras de la Biblia se conocen en el siglo XI antes de Cristo, es decir, en la época de David. Solo hasta después del año 70 después de Cristo se consolida el proceso de la formación del canon bíblico hasta el siglo IV, donde la iglesia primitiva ultimó sus detalles. Entonces, hablamos de que son más o menos 40 hombres que escriben en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, y a través de las tradiciones orales fue pasando todo ese conocimiento, y obviamente la influencia del Espíritu Santo fue pasando todo ese conocimiento hasta volverlo escritura. Y estamos hablando de que más o menos en el siglo XI, más o menos en el 1200 antes de Cristo, empezamos a conocer nosotros estos pequeños escritos. Y poco a poco se fueron conformando. Ya en el año 70 después de Cristo es que empieza todo el proceso de conformación, de unir toda esa cantidad de textos sagrados que existían y volverlos un solo compilado o lo que hoy conocemos como la Biblia. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos al autor intelectual y material de la Biblia. ¿Quién la escribió? El autor intelectual de la Biblia es el Espíritu Santo. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 2 de Pedro 1, 20 y 21, la Biblia nos dice de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta estos textos porque son claves e importantes para nosotros. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra redarguir es motivar, entonces pudiéramos decir que para motivar, para corregir y para instruir. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, la Biblia nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ella misma refleja quién es el autor de las Sagradas Escrituras. En cuanto al autor material de la Biblia, se puede decir que el Espíritu Santo inspiró a cerca de 40 hombres para que escribieran los acontecimientos que nos servirían para andar correctamente en la vida cristiana. Cuando hablamos de cristiana, se refiere a la vida en Cristo o la vida con Dios. Entonces tenemos de que el Espíritu Santo tiene que ser una mente muy superior para tomar a 40 hombres de diferentes épocas, en diferentes circunstancias y en diferentes lugares, que cada uno en su momento escribió lo que acontecía o lo que Dios quiso que escribieran, y ahora compilarlos. Tiene que ser alguien muy superior llamado el Espíritu Santo. El mismo Dios es el autor, no solamente intelectual, sino también material de la Biblia. Aun cuando fueron hombres que lo escribieron como tal, el autor material es el Espíritu Santo quien lo organizó. Número 3, composición de la Biblia. La Biblia está compuesta por 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, que la Biblia está dividida en 2 partes, el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento o el Testamento contemporáneo. Son los 2 y tienen toda una razón de ser y toda una existencia en nuestra historia. En el Antiguo Testamento está conformado por 39 libros. Contiene el trato de Dios con el hombre desde la creación hasta 400 años antes de Cristo. Qué interesante es saber que desde Génesis hasta Malaquías, que se compone el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios trató con su pueblo, el trato de Dios con el hombre, desde Adán hasta el pueblo de Israel bajo el gobierno y bajo la profecía de Malaquías, que es el último profeta, que se da 400 años antes de que viniera Cristo a la tierra. Ahí está compuesto todo. ¿Y para qué se escribe todo el Antiguo Testamento? Precisamente para saber y conocer el trato de Dios para con el hombre. Cuando termina el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, hay una hoja en blanco que separa los 2 testamentos. Esta hoja significa que son 400 años del silencio de Dios, donde no hubo profeta, ni quien hablase en nombre de Dios. Este silencio se debió al enojo de Dios con su pueblo Israel, por la multitud de pecados y porque decidieron apartarse definitivamente de los mandamientos de Dios. Cuando termina el Antiguo Testamento en Malaquías, tú encuentras una hojita en blanco que, los escritores y los que interpretan, los que han escrito, los que hacen la imprenta, escriben allí Nuevo Testamento. Esa hoja realmente es una hoja totalmente en blanco. Debe estar totalmente en blanco. Y significan 400 años donde no hubo profeta, donde Dios no habló, donde no pasó absolutamente nada. El pueblo de Israel se había envanecido bajo todas sus costumbres, bajo sus propias circunstancias, había querido hacer lo que le pareció. Y por eso entonces encontramos de que Dios prefiere guardar silencio. Es decir, ustedes quieren hacer lo que les parece, pues hagan lo que quieran. Y después entonces no se estén quejando. Durante esos 400 años que se le conoce como el interregno, allí pasaron las peores situaciones el pueblo de Israel. La historia sagrada, escrita por Flavio Josefo, encontramos cosas terribles, como por ejemplo, los emperadores que fueron romanos, que afectaron tremendamente a la cultura judía y especialmente al conocimiento de Dios. En el templo de Salomón fue destruido y ellos, incluso los mismos romanos, hicieron arrancar un emperador llamado Antíoco Epifanes, hizo arrancar el oro del tabernáculo con las uñas mismas de los sacerdotes y sacrificó un cerdo en el altar de Dios. Eso era una abominación, era una cosa terrible. Y eso lo hizo, ¿por qué? Porque podía y porque estaban bajo su gobierno. Fueron los peores años del pueblo de Dios y ya Dios no estaba con ellos. Dios lo dijo, ustedes quieren hacer lo que quieran, entonces hagan lo que les parezca. Y miren qué tremenda situación. C. El Nuevo Testamento. Está conformado por 27 libros, registra el nacimiento de Juan el Bautista, la vida y muerte de Jesús, además de la vida de la iglesia primitiva, su expansión por Asia y Europa, terminando con la revelación al apóstol Juan. Entonces, retomemos hasta aquí. El Antiguo Testamento arranca con la creación del hombre en Génesis y termina con las profecías finales de Malaquías.
400 años del silencio de Dios, y ahora Dios perdona a su pueblo y restablece toda su comunión a través del nacimiento de Jesús. Primero está el nacimiento de Juan el Bautista, que es quien anuncia la venida del Mesías, y a través de ello entonces viene toda la vida, ministerio, enseñanzas y obras de Jesús, y luego terminamos con la iglesia primitiva y su expansión por Asia y por Europa. 4. La división de la Biblia. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. Ahí, como usted lo puede ver: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. 5 libros del Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores y 12 profetas menores, para un total de 39. Vamos a ver de qué hablan cada uno. El Pentateuco está compuesto por 5 libros, y en ellos tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Básicamente se llama Pentateuco porque penta viene de 5, los 5 libros escritos por Moisés. Fueron revelados a Moisés, que Moisés no estaba presente cuando fue la creación del mundo, pero fueron revelados, y donde Dios le muestra a Moisés cómo fue la creación del hombre, cómo fueron los primeros años de vida o los primeros siglos de vida, cómo se conformó la humanidad, cómo se vino el proceso de el cambio de las lenguas, cómo los idiomas, el nacimiento de los idiomas, lo de Noé, el arca, y una cantidad de historias maravillosas. Encontramos en Éxodo la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que fue la primera esclavitud, el primer cautiverio que tuvo el pueblo de Dios. Ya en Levítico conocemos la primera ley. Recuerden que Moisés subió al monte, Dios le da unas tablas, y ahí esa primera ley está contenida en el libro de Levítico. Esas tablas no solamente eran los 10 mandamientos, habían cerca de 700 mandamientos de toda clase. Era una constitución política para un nuevo pueblo que acababa de salir de Egipto y que iba rumbo a la tierra prometida. En esa constitución había normas eclesiásticas, es decir, normas de cómo, o reglas de cómo acercarse a Dios, normas sanitarias de cómo debían cuidarse físicamente para evitar un problema en el desierto. Había normas hacia el prójimo de cómo tener una sana convivencia y una paz entre todas las personas. Entonces la ley de Dios compone todo este tipo de cosas. En Números se conocen los censos, la clasificación de las familias y cuántas personas habían dentro de cada una de ellas, de los que estaban en el desierto rumbo a la tierra prometida. Y en Deuteronomio se le conoce como la segunda ley, es decir, no es que sea otra ley, sino que fue la ley que se le dio a los que entraron a la tierra prometida. Recuerda que de los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, y fue Josué y Caleb. De resto, todos los demás murieron en el desierto. Entonces, ¿quiénes entraron? Los hijos. Todo varón menor de 20 años que había quedado fueron los que entraron y tomaron posesión de la tierra prometida. Luego, entonces, vamos con los libros históricos. Los libros históricos se componen de 12 libros: Josué, Jueces, Ruth, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Crónicas, Primero y Segundo de Reyes, Esdras, Nehemías y Esther. Josué precisamente narra la historia de cómo Israel entró y cómo se conquistó la tierra prometida. El libro de Jueces habla del primer gobierno que tuvo el pueblo de Israel, y que fue un gobierno hecho por jueces. Los jueces Dios los nombraba, ellos dictaban sentencia frente a la ley, y sobre eso era que estaban los castigos y los premios para el pueblo. Ruth es una preciosa historia de una suegra y una nuera, para que se dé cuenta que sí puede haber una excelente relación entre estas dos personas, una suegra y una nuera, una muchacha llamada Ruth y su suegra llamada Noemí, y toda esa historia que es preciosísima. En Primero y Segundo de Samuel, pues él relata, siendo el primer juez y casi que el primer profeta, encontramos que en él se narran específicamente todos los procesos concernientes a esa instauración de un gobierno de jueces. Pero ahí en Samuel también encontramos la instauración de las monarquías, es decir, de los reinados o de los reyes. El pueblo pide un rey y a Dios le molestó y le dice a Samuel: escójales un rey conforme a sus costumbres, y ahí es cuando se escoge a Saúl.
Ya luego viene David, Salomón, Roboán y una cantidad de reyes adicionales. En primera y segunda de Crónicas pues cuenta y relata las historias que vivieron algunos de estos reyes, y en primera y segunda de Reyes pues continúa con ese relato. Esdras y Nehemías son contemporáneos. Esdras lo que hace Esdras era un sacerdote, y lo que hace es darle la ley nuevamente al pueblo que regresa del cautiverio, de su segundo cautiverio. Ellos regresan del cautiverio por los sirios, entonces regresan otra vez, y allí ellos tienen que reconstruir la ley. Nehemías reconstruye a Israel, reconstruye a Jerusalén, los muros de Jerusalén, con la familia y con los que habían quedado, porque había sido una invasión muy fiera y muy cruenta. Entonces, con los que habían quedado, se reconstruye nuevamente a Jerusalén, y Esdras, una vez se construye, nuevamente lanza la ley de Dios. Esther es una historia muy preciosa de una reina a la que Dios utilizó para salvar a su pueblo de un hombre perverso y malo llamado Amán, que quiso acabar con el pueblo de Israel, y cómo la reina Esther se presenta ante el rey y halla gracia, y el pueblo es salvado y librado de esa situación. A continuación entonces vienen los libros poéticos, 5 libros, y se le conocen como poéticos porque contienen la poesía hebrea, incluida en ella los cánticos que también se tienen: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Job, como ya lo veíamos, habla y relata la historia de un hombre recto y piadoso que pasó por situaciones muy difíciles y que se mantuvo firme delante de Dios, y cómo Dios lo restauró. Salmos, el mismo Salmos contiene 5 libros de canciones y poesías hebreas, y son preciosos, son expresiones de los hombres de Dios en su época frente a situaciones diferentes. Allí hay cánticos, allí hay poesías, allí hay relatos y cosas que son muy especiales y hacen parte de la cultura judía. Proverbios se le conoce como los dichos sabios. Proverbios, Eclesiastés y Cantares los escribe Salomón, y se cree que Proverbios es escrito por Salomón en la edad adulta. Y ahí es cuando empieza a hablar de la sabiduría. Son puros refranes que puedes usted contener y puede leer, y que nos sirven tremendamente en el día de hoy, que si los tuviéramos en cuenta muchos problemas nos ahorraríamos. Eclesiastés ya lo escribe en su edad avanzada, en su vejez, y allí relata básicamente, y el libro se resume en que todo es vanidad, es decir, todo es pasajero. Por más de que nos esforcemos, la vida nos va a cobrar todo lo que nosotros hagamos. Por eso termina diciendo: acuérdate de tu Creador, antes que lleguen los días malos, antes que llegue la vejez en los que ya no podemos decir que estamos felices. Y el Cantar de los Cantares es una oda al amor, y lo escribe Salomón en su edad joven, enamorado de una mujer afro, y estaba feliz, una sulamita, que era una mujer afro, una africana, y allí relata todo su amor hacia ella y de ella hacia él, y es una oda al amor precioso, y que refleja el amor entre Cristo y la iglesia, el novio y la novia. Una escritura maravillosa y majestuosa. Luego vienen los profetas mayores y profetas menores. La diferencia entre los unos y los otros está en la extensión de su profecía. Los profetas mayores fueron profetas de mucho más tiempo y que dieron mucha más profecía que los profetas menores. Cuando se habla de menores no se trata de edad, sino de cantidad de profecía y de en qué momento y en qué circunstancia lo hicieron. Los profetas mayores básicamente son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. En Isaías, al libro de Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es Isaías, incluso se le conoce como el resumen de la Biblia, porque es Isaías quien habla precisamente acerca de la venida de Jesús, la venida del Mesías. Jeremías escribe Jeremías y Lamentaciones, y básicamente se escriben todos los relatos de Jeremías, las profecías que dio, y en Lamentaciones cómo él expresa ante Dios todo lo que estaba pasando y toda la situación que estaba viviendo. Ezequiel y Daniel son profetas que muestran incluso situaciones futuras que están por venir y que pasaron precisamente al pueblo de Israel en una primera instancia, pero también va a pasar con nosotros porque son de doble cumplimiento. Y por último vienen los profetas menores. Dentro de ellos tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos 12 profetas menores escriben al pueblo, y siempre la profecía tiene esas 12 profecías, o estos 12 escritores tienen básicamente el mismo contenido, y es: ustedes
tienen un pecado, pero yo les quiero ayudar, les quiero liberar. Ustedes están pasando un castigo terrible, pero yo los quiero bendecir. Si ustedes se acercan a mí, yo me acercaré a ustedes. Si no lo hacen, seguirán pasando situaciones difíciles. El pueblo nunca lo entendió y por eso vienen los 400 años del silencio de Dios. Pero básicamente estos profetas desnudaron la situación del pueblo de Israel y cómo se necesitaba de un Salvador. Luego entonces tenemos nosotros dentro de esta división al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también está dividido en 5 partes. Tenemos los evangelios. Los evangelios son 4 libros, 3 sinópticos y 1 doctrinal, y ya voy a explicar por qué. Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, quiere decir que los pones a todos 3, los colocas en un paralelo y son muy parecidos su relato. Cambian en algunas cosas y usted dirá, ¿pero por qué cambian? Precisamente porque estaban dirigidos a personas diferentes. Mateo estaba dirigido al pueblo judío, específicamente al pueblo judío. Entonces tenía que ser un relato distinto y arranca con las genealogías porque para el pueblo de Israel era muy importante conocer la descendencia. Marcos escribe precisamente a los arameos y tiene todo un relato distinto acerca de Jesús. Y Lucas escribe a los griegos. Entonces los griegos son basados en el pensamiento y basados en la razón humana, y Lucas, como era médico, era un hombre muy versado académicamente, escribe este evangelio llevado específicamente a los griegos. Y el último, que es el evangelio de Juan, es un evangelio doctrinal, que es el evangelio para el pueblo gentil, es decir, para el que no es judío ni griego ni era parte de los arameos. Entonces hace parte de nosotros somos gentiles, ese es el evangelio para nosotros. Hay personas que le dicen a uno, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Léela por el evangelio de Juan, que es un evangelio donde nos muestran a Jesús hecho para nosotros. Luego viene el libro histórico, que es un solo libro llamado Hechos de los Apóstoles, y básicamente relata la ascensión de Cristo a los cielos y en la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia primitiva y de cómo la iglesia primitiva fue expandida gracias a los milagros, a los prodigios y a la predicación que los apóstoles y que estas demás personas hicieron frente a Dios. Vienen las cartas paulinas, son 14 cartas que son escritas por el apóstol Pablo. Son 13 cartas, escritas por el apóstol Pablo. Esas cartas hacen parte específicamente de 3 partes. Las doctrinales, que fueron dirigidas a iglesias, las pastorales, enviadas a 2 pastores, y una carta personal que el apóstol Pablo envía. Veamos cuáles son esas cartas. Tenemos entonces las cartas doctrinales, que son Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, y Primera y Segunda a los Tesalonicenses, y por último también Hebreos, que es una carta doctrinal. Romanos escribe a la iglesia en Roma, la Primera y Segunda de Corintios a la iglesia que estaba en Corinto, las Gálatas a los que estaban en Galacia, en Efesios a Éfeso, Filipenses le escribe a la iglesia en Filipos, Colosenses a Colosas, y la Primera y Segunda a los Tesalonicenses a la iglesia en Tesalónica. Eran normas, guías de cómo debían comportarse con los demás, con Dios y frente a toda la sociedad. Vienen 3 cartas pastorales, que son Primera y Segunda a Timoteo y Tito. Eran 2 pastores. Timoteo era pastor en Éfeso y Tito era pastor en Creta. Entonces son instrucciones que el apóstol Pablo le da a estos pastores para cómo comportarse con la iglesia, cómo guiarla y cómo hacer y cómo comportarse frente a las demás personas. Viene una carta personal que se le envió a Filemón, y era que Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, y este esclavo se le había volado y ahora conoció a Jesús y estaba con Pablo, y Pablo le dice: regresa a Filemón, y le manda una carta a Filemón diciéndole: recíbelo, pero ya no como esclavo sino como hermano en Cristo. Ya no es un esclavo, ahora es un hermano y tienes que recibirlo, y esa carta es muy preciosa frente a eso. Vienen las cartas universales, que son 8 cartas, y en ellas tenemos a Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Se les llaman cartas universales porque fueron escritas para toda la iglesia del primer siglo. Las cartas anteriores fueron escritas para diferentes iglesias: Filipos, Galacia, Tesalónica, Éfeso. En este caso fueron escritas para todas las iglesias del Asia Menor. Santiago, que era hermano de Jesús, escribe esta preciosa carta, y aquí básicamente lo que refiere es:
la fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe y no haces cosas, de nada sirve. Primera y segunda de Pedro básicamente lo que relata es cómo estar fortalecidos frente a la tentación y al pecado. Primera, segunda y tercera de Juan da todo un decálogo del amor frente de los unos a los otros y el amor hacia Dios. Y Judas nos relata acerca del conocimiento de Dios y cómo debemos nosotros comprometernos con él. Y por último está el libro profético, que se llama Apocalipsis. Y este se conoce como el libro de terror de la Biblia. La gente le tiene pánico a este libro. Y realmente el Apocalipsis es un libro de esperanza. El pueblo de Israel la iglesia estaba siendo perseguida terriblemente. Los estaban matando, los estaban acabando, exterminando. Se escribe el libro de Apocalipsis para decirle al pueblo, son una cantidad de claves, pero se escribe y el pueblo las entendía para decirles hay una esperanza, no hay problema, Dios está con ustedes, Dios los va a guardar, Dios los va a cuidar, Dios les va a ayudar, tranquilos, el juicio de Dios viene sobre quienes los están acusando y los están acabando, Dios te va a ayudar y te va a bendecir y por eso se relata el libro de Apocalipsis. ¿Qué debo hacer con la Biblia? Punto número 5. Memorizarla. Dios en su palabra nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dice Salmos capítulo 119, versículo 11. Es muy importante memorizar la palabra del Señor. Algunos textos bellos en los que en nuestra oración podemos incluirlos. B, estudiarla. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces debemos estudiar la Biblia, adentrarnos en las profundidades de la palabra y cuando estudiamos la Biblia tenemos que tener en cuenta los contextos, a quién fue escrito, en qué época y por qué Dios lo dijo. C, debemos también meditarla. Salmos 1:2, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditarla significa pensar, reflexionar. De nada me sirve a mí leer toda la Biblia si no entiendo absolutamente nada y peor aún, si no la aplico en mi vida. D, obedecerla. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:22, no se complace Jehová tanto en los sacrificios como en que se obedezca su palabra. Lo que leemos allí es para obedecerlo y la obediencia trae maravillosas bendiciones para cada uno de nosotros. Para esta semana, aprendernos los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La próxima semana entonces tendremos una nueva lección, la lección número 5, la Iglesia del Señor. A todos ustedes que la bendición, la paz y la bondad de nuestro Señor Jesucristo los bendiga poderosísimamente y sigan siempre adelante fortalecidos en sembradores de vida, las enseñanzas de Jesús llevadas a la vida práctica. Dios los bendiga a todos.